de un texto. Vamos a arrancar de un texto que se encuentra en Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Que Dios bendiga la porción de su palabra en esta tarde. Amén. Voy a estar unos minutos, hermanos, con una introducción y información de la palabra para luego transmitirles lo que el Señor ha puesto. Amén. Vamos a empezar con la formación de la palabra del Señor, con la formación de la Biblia. No les voy a traer nada nuevo, ustedes lo saben de sobra, pero sí se lo voy a recordar. Amén. La Biblia sabemos que fue elaborada en aproximadamente unos 1600 años por más de 40 autores diferentes, entre ellos profetas, sacerdotes, reyes. Sabemos que está compuesta, ¿verdad?, la Biblia de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Amén. En la palabra encontramos dos vertientes. Cuando la palabra es clara, nítida y esencial, merece el título de revelación. Amén. Por ejemplo, revelación cuando Jehová se le revela a Moisés en medio de la zarza, o verdad, esas profecías de revelación que entregaban los profetas al pueblo. Amén. Sin embargo, hay otra vertiente que es la inspiración. La inspiración es la acción de Dios por la cual hace que su mensaje de salvación sea transmitido por escrito a favor de los hombres. Lleva el sello del influjo divino directamente por Dios. Aleluya. Es decir, hay una parte de revelación e inspiración. La parte del Antiguo Testamento, hermanos, sabemos que es la base de preparación que va embardada por un hilo de grana y va embardando, ¿verdad?, esas profecías y esas tipologías, amén, hasta la manifestación de la palabra viva del Logos eterno, ¿verdad?, que como nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y el Nuevo Testamento, hermanos, es la manifestación del Mesías, su obra redentora y su mensaje de salvación para los hombres. Amén. Pero aquí es donde quiero llegar, hermanos, que venga la palabra de revelación o venga la palabra de inspiración, la palabra es infalible. En ella no hay error, porque hay un solo autor que inspiró a los hombres de Dios, y este autor es el Espíritu Santo de Dios. Porque miren, hermanos, la Biblia ha sido perseguida. En el año 303 después de Cristo se levantó la gran persecución cristiana, y el emperador romano Diocleciano quiso destruir los libros y los escritos de los cristianos. El Papa Damaso prohibió la lectura de la Escritura, y en los tiempos de Lutero había solo en un lugar que estaba la Biblia, que estaba encadenada, donde Lutero hizo la reforma y tradujo la Biblia al alemán y trabajó con imprentas para que la palabra fuera esparcida por todo el mundo. Hoy quiero decir que la palabra quiso ser torcida, la palabra quiso ser borrada del mapa, pero no lo han conseguido. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Hoy tengo que decir, y lo creo con todo mi corazón, que la palabra de Dios ha llegado a nuestro tiempo, como Dios ha visto. Respeto a los hermanos que estudian, pero dice en el original: yo creo en la soberanía de Dios, y la palabra no hay que añadir ni quitar. Ha llegado a nuestro tiempo, como Dios ha visto, en el nombre de Jesús. La palabra ha llegado como Dios ha visto. Ha pasado todos los años, ha visto ser destruida, pero no ha podido, porque es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, tenemos todo lo que tiene, todo lo que necesitamos. Sabemos que la palabra de Dios es la profecía más exacta y más segura. Por eso dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
privada, sino que los santos hombres de Dios habrán aún siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo cual la palabra es profética y sabemos que la profecía trae consolación, edificación y exhortación para las vidas. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y nos dice el por qué. Dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Es decir, hermanos, que la palabra nos da los cimientos necesarios al siervo del Señor para que podamos hacer su obra. Amén. La palabra, hermanos, que predicamos no cae a saco roto. La palabra que mandamos no se queda en el aire. Porque miren, hermanos, dice Isaías 55, 10 y 11, como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allí, sino que riegan la tierra y hacen germinar y dan semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Dice Jehová, no volverá mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Quiero decirte, hermanos, que no hace falta mi grito, porque yo grite mucho. No es que vaya a llegar más la palabra, porque yo tenga mucho sentimiento, no es que vaya a llegar la palabra, porque se suba un siervo muy elocuente, no va a llegar más la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra tiene fuerza en su misma pronunciación. Aleluya. No hace falta que yo defienda la palabra. La palabra tiene poder para defenderse por ella misma en el nombre de Jesús. Lo malo que estamos acostumbrados a gritar, si no parece que no nos fluye la palabra. Aleluya. Pero hermanos, la palabra tiene fuerza en su misma pronunciación. La palabra tiene poder creador y poder transformador. La palabra de Dios, como dice en Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, corta la coyuntura, discierne los pensamientos a lo más profundo del corazón. La palabra levanta, la palabra restaura, la palabra llega a lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene todo lo que necesitamos. Por eso yo digo en esta tarde, gloria a su palabra. Aleluya. La palabra tiene todo lo que necesitamos. Amén. Por eso quiero decir en esta tarde que tenemos que dar valor a la palabra que escuchamos diariamente. Es una gracia, ese favor inmerecido, que la palabra llega a nuestros corazones. Aleluya. Porque miren, hermanos, dice en Amos 8:11, y aquí vienen días, dice Jehová, que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errante de mar a mar, de norte a occidente, indagando, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Aleluya. Los israelitas, hermanos, habían rechazado reiteradamente la palabra de Dios que se les había hablado. Ahora recibirían lo que habían deseado. No les enviaría Jehová más profeta ni mensaje alguno. Y saben, en los tiempos de la gran calamidad del pueblo de Jerusalén, buscarían a Jehová, indagarían palabra de Dios, pero saben, solo encontrarían silencio. Amén. ¿Saben? Porque hubo más de 400 años de silencio, que buscaban y no encontraban, pedían y no recibían. No había dirección de parte de Dios, solo silencio.
Y aquí es donde quiero llegar. Aleluya. Miren, hermanos, por la gracia de Dios, en la iglesia tenemos paladines en la palabra. Tenemos una baraja de siervos que cualquiera que pase por aquí da gusto escucharles. Hombres diferentes, unos traen enseñanza, otros mensajes temáticos, otros más devocionales. Aleluya. Tenemos cada día a la carta, como se suele decir, la palabra del Señor. Amén. Yo creo que por no echarle por muy alto, 150 mensajes escuchamos al año. Entre los que escuchamos en la iglesia y los que escuchamos muchas veces por YouTube, 150 mensajes yo creo. Igual son muchos, ponle 120, que ya es bastante. Sí, pero por poner un número. Escuchamos mensajes de diferente manera. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí el Espíritu Santo me hacía hacerme una pregunta que quiero que se la hagan todos en sí mismos. Y es la siguiente: ¿qué está produciendo la palabra en mí? Ahí está, hermanos. Todo el mensaje que estamos escuchando, toda la información de la palabra, todo el conocimiento que tenemos, ¿qué está produciendo en nosotros la palabra? Miren, hermanos, vamos a tomar como ejemplo a un hombre para transmitirles lo que quiero decirles, que es el rey Josías. El rey Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Y dice la Biblia, hizo los retos delante de Jehová. Pero atención a esto, hermanos. Conforme el testimonio de David, su padre, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Amén, quédense con esto. Conforme al testimonio de David, su padre, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Aleluya. Han pasado los años, a la edad de 18 años, conocemos la historia, han mandado reparar la casa de Jehová. Y en una de las grietas han encontrado el libro de la ley. Han encontrado el libro de la ley. Y el sacerdote Hilcías ha venido y le ha declarado las palabras de la ley. Y ya conocemos, ¿verdad?, la historia, que rasgó sus vestiduras y dijo: ¡y preguntar por mí, por el pueblo a Jehová! ¡Aleluya! ¡Amén! Es decir, la palabra que escuchó Josías creó arrepentimiento de corazón. Y saben, hasta este suceso, hasta que no había escuchado la palabra, hasta que no había experimentado personalmente, vemos que hablaba en segunda persona, conforme el testimonio de David, su padre. Aleluya. Pero atención a esto: después que ha tenido el efecto personal, íntimo él, con la palabra, miren lo que dice de él, segunda de Reyes 23-25. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
necesitamos el efecto de la palabra. ¿Saben por qué? Porque el caminar en la palabra es lo seguro. El caminar en la palabra es lo que no nos va a equivocar. No podemos hacernos un evangelio conforme a nuestros conceptos. Yo he entendido esto, o no quiero entender, sino que quiero entender solamente esto. Porque hay veces que pasa que no es que no entendamos, es que no queremos entender. Aleluya. ¿Saben? La autosuficiencia del evangelio es lo peor que puede tener un cristiano. La iglesia de la Odisea, ¿saben lo que decía de ella misma? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el punto de vista que tenía la iglesia de la Odisea, que se había enriquecido, que ellos eran autosuficientes, que no necesitaban de nada. Eso es su punto de vista y su concepto, pero la verdad era diferente. Porque tiene que venir el ángel de la iglesia y dice: eres un pobre, un ciego y un desventurado. ¡Aleluya! Ellos se veían los mejores, ellos se veían enriquecidos. Sin embargo, eran los pobres, unos desventurados, porque en el evangelio no vale la autosuficiencia. ¡No! Yo hago esto y ya sobra. Yo sé lo que tengo que hacer. A mí no hace falta que me diga nadie nada. Yo tengo el conocimiento del evangelio. ¡No, hermanos! No caminemos bajo nuestros conceptos. ¿Sabes cómo tenemos que caminar? Conforme a la palabra, que es el espejo donde nos tenemos que mirar. Y cuando me mire en el espejo de la palabra, voy a ver si camino en ella, si camino en verdad, si camino como Dios quiere. Por eso, hermanos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hoy quiero animar a la iglesia que no te salgas de la palabra. Mira la palabra, experimenta la palabra. Y quiero decirte que si vives en la palabra, alcanzarás el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, no es el mucho conocimiento que podamos tener de la palabra, sino es el efecto que ella produzca en nosotros. Es lo que vivamos la palabra. Porque la palabra, con solamente conocimiento, sin espíritu, no la podemos discernir. Porque es el espíritu el que nos hace discernir a lo más profundo de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, Pablo, si hablamos de Pablo, hablamos, ¿verdad? Antes Saulo, antes de este suceso que les voy a explicar. Este hombre, aventajado en el judaísmo a sus contemporáneos, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, pero el mensaje de Esteban, la verdad que estaba predicando Esteban, no ha sabido reconocerla. Le estaba hablando de que Jesús era el Mesías, pero Esteban no estaba predicando de lo que había experimentado, de lo que había visto, de lo que pensaba él. No, hermanos, más de 15 pasajes bíblicos en su defensa de que Cristo era el Mesías. Uno, por ejemplo, habló de Moisés, que dijo: de en medio del pueblo se levantará un profeta, como a mí, a él oiréis. Es decir, estaba manifestando el pacto de la ley Moisés y el nuevo profeta que era Cristo, el pacto de la gracia. Le estaba hablando con lo que él sabía, con el conocimiento de lo que él tenía. Le estaba hablando conforme a la ley, demostrándole que Jesús era el Mesías. Por eso, cuando en el camino de Damasco Jesús lo derriba y se le presenta, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, hermanos, que Pablo estaba resistiendo y se estaba endureciendo a la verdad que Esteban le estaba anunciando, porque rompía sus conceptos, rompía lo que él creía. Por eso perseguía
sido ministros de un nuevo pacto, mejor y más competente, no de letra sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Por eso no se trata del conocimiento que uno pueda tener de la palabra del Señor, no se trata de que sepas mucho o de que sepas poco, se trata que el Espíritu Santo, el conocimiento que tengamos, nos ilumine para entender la verdad de la palabra, porque yo conozco a gente, yo personalmente, que he hablado con ellos y tienen mucho más conocimiento que yo, asombrarme del conocimiento que tienen, sin embargo están perdidos en sus delitos y pecados, porque no es lo que conozcamos, sino el efecto que tengamos de la palabra, en el nombre de Jesús. Y para terminar, hermanos, quiero hablarles de algo que produce la palabra y es glorioso. La palabra de Dios produce un efecto glorioso, que es por lo que somos cristianos. Produce esperanza. Aleluya. La palabra tiene poder para crear esperanza en los corazones, pero no una esperanza bajo 4 invenciones de 4 gitanos, de fantasías o de fábulas. No, tenemos una esperanza viva. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso, hermanos, cuando resucitó y se presentó en más de 10 ocasiones con pruebas indubitables de su resurrección, la última de sus apariciones fue delante de los apóstoles y de 500 testigos, y vieron cómo ascendía al reino de los cielos. Pero allí había unos varones con vestiduras blancas diciéndoles: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así de la misma forma vendrá a por vosotros. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando hubo esa persecución en la iglesia de Jerusalén y la iglesia fue esparcida, escribe diciendo palabras de esperanza y de ánimo a los expatriados del Ponto, de Galacia y de Capadocia. Empieza a decir: bendito y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados mediante el poder de Dios de nuestra fe, para alcanzarlo, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El mismo Jesús dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Quiero darte este grito de esperanza. Tenemos una esperanza inconmovible por la resurrección de Jesucristo, de que aquí no acaba todo, de que aquí no termina todo. Tenemos la esperanza de que nuestros seres queridos nos esperan en el reino de los cielos por una eternidad, en el nombre de Jesús. Tenemos una esperanza viva. Aleluya. Por eso somos cristianos, por eso vivimos en la palabra, por irnos al reino de los cielos. Amén. Hasta aquí esta palabra, hermanos. Espero que el Señor les haya bendecido a través de ella. Yo lo que tenía lo he dado. El que da lo que tiene no está obligado más. Amén. Por eso el corazón les he expuesto esta palabra para hacerles bien en el nombre de Jesús. Amén. Nada más unos anuncios y terminamos este culto. Me llamaba el pastor, no sé, es que yo me oigo por eso. Pero bueno, cosas del directo. Me llamaba el pastor y me decía: hermano, quédate con la iglesia porque tengo unos asuntos en Bilbao
y tengo que atenderlos, hazte cargo tú hoy de la iglesia. Te comunicas a la iglesia que me voy hoy, pero que el sábado está aquí de nuevo para celebrar culto para el Señor. Me llamaba también el hermano Saulo, que si no está es porque está en la iglesia de la paz predicando la palabra. Amén. Los demás hermanos, pues no lo sé, que Dios los bendiga allá donde se encuentren. Amén. Pero los que hemos venido a este lugar hemos podido disfrutar de la bendición de Dios. Amén. Nada más decimos servicio de ofrenda. 48 euros para su obra. Amén. Voy a pedir a mi hermano Dani, el pianista, que dé gracias al Señor. Adelante, hermano. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por este culto, Padre. Gracias porque tú has derramado de tu presencia, Señor, a través de las alabanzas y de todas las oraciones que aquí se han hecho, Dios mío. Gracias por tu siervo, Señor. Sigue bendiciéndolo, Señor, con mucho poder y con mucha gloria. Sigue bendiciendo esta preciosa iglesia, Padre, juntamente con los pastores, Dios mío. Te damos gracias por todas las cosas, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.